Son las 12:32 del mediodía. Hace unos días y en cadena nacional, el gobierno presentó un proyecto junto a la Universidad Central de Venezuela para frenar el repunte de dengue que estaba sufriendo el país. Lo curioso es que se plantea hacerse mediante productos biológicos de control que actúan tanto en el agua como en las larvas de los mosquitos, algo que no se había escuchado con anterioridad. Precisamente para conocer los detalles de este proyecto, de esta iniciativa, tenemos con nosotros al doctor Blas Dorta. Él es jefe del Laboratorio de Procesos Fermentativos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Él presentó el Programa Nacional de Vigilancia y Control de Mosquitos con el uso de 2 bioinsecticidas ecológicos. Él es el director de operaciones de la empresa de base biotecnológica Agrobiotex. Precisamente pues para saber qué tan factible es, qué tan masivo puede llegar a ser, beneficios, riesgos que tiene la iniciativa de este tipo de productos. Le damos la bienvenida al doctor Blas Dorta, aquí a Agenda Éxitos. Le saludamos a Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, doctor. Qué gusto saludarle. Doctor Dorta, ¿nos escucha? Vamos a tratar de retomar la comunicación con el Sí. doctor Blas Dorta. Nosotros no lo escuchamos a él, a lo No mejor lo él nos escucha a escuchamos. nosotros, pero nosotros a él no lo estamos escuchando. Sí. Sobre todo que esta información es muy Ujú. interesante, Unai, porque luego que compartíamos con nuestra audiencia, comenzando el programa en la primera hora, sobre esa alerta, ¿no?, que hizo la Organización Panamericana de la Salud y que el informe dice pues que se han reportado una gran cantidad de casos de dengue en toda nuestra región y que representa un incremento de 304% con respecto al año anterior. Es magnífico saber que se están haciendo esfuerzos y más aún con este proyecto contra el dengue, del cual ahora sí nos va a comentar el doctor Blas Dorta, jefe del Laboratorio de Procesos Fermentativos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Dorta, bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos Unaya Menábar y Albany Lozada. ¿Nos Bienvenido, escucha? doctor. Un gusto, un gusto. Igualmente. ¿Cómo Sí, estamos tú? pues, quedamos el otro día, bueno, muy interesados en tener más detalles de la información que se dio en cadena nacional. Entendemos que este producto es a través de la utilización, y corríjame si no es así, de una bacteria que atacaría directamente a las larvas junto con eh, como la tusa del maíz molido para que pueda flotar en la superficie del agua, que no se hunda, y entonces allí la larva, que es donde se cría en esa parte del agua, pues se vea, digamos, como obligado a consumir ese producto y de alguna manera pues le causa la muerte. Díganos si entendimos bien lo que se decía en aquella cadena y si eso es así. Sí, más o menos. En Ok, efecto, se trata de eso. Se trata de eso. Se trata de una formulación en tusa de maíz. ok. ¿Por qué la tusa de maíz? Porque flota en el agua y la fase larvaria del mosquito tiene lugar en el agua. Entonces, ¿qué sucede? Esa tusa que va impregnada con una bacteria, específicamente Bacillus sphaericus, es una bacteria entomopatógena, patógena de insectos. Ok. Y cuando se agrega este producto en el agua, la tusa flota, una parte de ella se va al fondo del recipiente, pero las bacterias que están impregnando la tusa se desprenden y quedan en el agua, se incorporan al agua. Y allí las larvas, cuando se alimentan, filtran el agua, pues esa es la forma de alimentación de las larvas, filtran, y si alguna bacteria de esas es ingerida por la larva, entonces automáticamente en el tracto intestinal de esa larva, bueno, se desarrolla pues un desorden fisiológico Ujú. tremendo, bueno, que no viene al caso, Mm, este, bueno, ahondar acá en eso, pero es un desorden fisiológico que conduce a la muerte de la larva. Ok. Entonces, mm, de esta manera se estaría, digamos, cortando el ciclo de vida del mosquito a nivel larval, en la fase larval. Eso sería. Pero el programa no consiste solamente de atacar el ciclo en la fase larval, también en la fase adulta. En la fase ujú, adulta. Allí el organismo utilizado, los organismos utilizados son otros, son hongos entomopatógenos. Ok. Y bueno, el asunto está en que el mosquito, el adulto, cuando pica a alguien y se llena de sangre, debe descansar, o sea, reposar sobre una superficie. Y ese reposo dura alrededor de unos 48 horas, que es el tiempo
que requiere porque el mosquito que pica es la hembra. Ok. Ah, Entonces es el tiempo que requiere la hembra para que sus huevos maduren a expensas de la sangre que tomó en la picada. Son 48 horas. A las 48 horas esa hembra, bueno, va a depositar sus huevos en un sitio cercano al agua, pues para que el ciclo continúe. Y una vez que hace eso, que deposita los huevos, bueno, vuelve a salir por allí a picar a otra persona y a reposar otras 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mosquito pasa el adulto, Ajá. pasa una buena parte de su vida descansando sobre las paredes. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Bueno, impregnar las paredes con esporas de hongos entomopatógenos, hongos que son patógenos de insectos también. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Que las esporas de esos hongos toman contacto con las patas del mosquito, porque bueno, se pone una concentración suficientemente alta de esporas, tal que no haya posibilidades de que el mosquito no entre en contacto con ella. Bueno, va a entrar en contacto. Entonces Ujú. ahí las esporas inician en el mosquito la infección fúngica. Entonces se desarrolla una micosis que termina con la muerte del mosquito. O sea, lo invade por dentro el hongo bueno, y culmina con la muerte del mosquito. ujú. Entonces, eso tiene, fíjense la importancia que tiene eso. Ya les dije que el mosquito cuando pica debe reposar 48 horas. Cuando allí en reposo se infectan con el hongo, esa infección dura alrededor de 4 días. A los 4 días el mosquito muere. Pero ¿qué sucede? Que si ese mosquito picó a alguien que sea portador del virus del dengue o del plasmodium, en el caso de la malaria, Ujú. deben transcurrir alrededor de 15 días para que esos agentes, o sea, tanto el virus como el plasmodium, maduren en las glándulas salivares del mosquito y puedan ser transmitidos. De forma tal que si un mosquito pica a alguien ahora, en este momento, que es portador de la enfermedad, deben transcurrir 15 días para que ese mosquito esté en condiciones de transmitir a otra persona sana. Entonces, en ese espacio, en ese interín de 15 días, como el mosquito anda saltando de un lado a otro, de pared en pared, Ujú. entonces allí ocurrirá la infección fúngica que dura 4 días. Y entonces, bueno, no solamente eliminamos el mosquito adulto, con lo cual, este, bueno, cortamos el ciclo de vida del mosquito, sino que interrumpimos la línea de transmisión de la enfermedad. Mm, Entonces, de ahí esa es la importancia de todo este Ok. tema. Entonces, el asunto consiste en dos etapas. Pues una etapa para control larval y otra etapa para el control de adulto, y las dos, pues bueno, llevan bueno, a una situación donde, ¿verdad? Donde podemos manejar la enfermedad, pues. O sea, claro. limitar Doctor, ¿esto ya ha sido probado con éxito? En todo caso, ¿qué porcentaje de éxito tendría acabar con el mosquito del dengue de esta manera que ustedes proponen? ¿Cómo no? Se han hecho ensayos a nivel larval y también a nivel de adultos. En el caso de los ensayos con larvas, se han realizado en el laboratorio de Ecología Química del Comportamiento de la Universidad Simón Bolívar. Allí en ese laboratorio está a cargo el doctor José Vicente Hernández. Él es el actual vicerrector administrativo de esa universidad. Bueno, y tiene su laboratorio allí. En ese laboratorio tenemos una cría de Aedes aegypti. Ok. Con esos mosquitos que tenemos allí, una cría masiva, entonces tomamos larvas de esos mosquitos y probamos la bacteria. Entonces, esos ensayos se han hecho con porcentajes de mortalidad del 100% en el término de un par de días de hacer la aplicación. Simultáneamente, o mejor dicho, paralelamente, se han hecho ensayos ya a campo abierto. Y Ujú. estamos hablando del oriente del país, estamos hablando por los lados en el estado Sucre, en unas lagunas que están por allá, en unas zonas del estado Sucre, donde la incidencia de malaria es alta. Entonces allí se ha probado el mismo producto, o sea, que está formulado con tusa de maíz, entonces se asperja Ujú. sobre las lagunas que son posibles criaderos de estos mosquitos, y ahí tenemos también resultados extraordinarios de 100% de mortalidad en un día, o sea, al día siguiente, hacer la aplicación y al día siguiente tiene 100% de mortalidad de larvas
y ese efecto se mantiene por alrededor de un par de semanas. Ok. Quiere decir que también habría que volver a hacer la aplicación. Eso es una de las Y preguntas que quería hacer, cada cuánto tiempo habría que aplicar Ujú. ese producto. Y me queda también la duda de, claro, entendemos que en el caso sobre todo del producto que se aplica, bueno, en ambos productos, uno es sobre el agua, no sabemos si a lo mejor qué efecto podría tener en otras especies, aves, anfibios, mamíferos que tomen de ese agua, si les pudiera causar algún efecto. Y en el caso de las paredes, pero no sé, los tuqueques, las moscas, no sé, cualquier otro animal que esté por allí, también se verían afectados por esos productos. bueno, en el caso de las moscas, sí, Ok, son insectos y están allí. Y nosotros tenemos justamente un programa que estamos desarrollando para el control de mosca doméstica, esa ok, mosca negra que prolifera en granjas, en espacios de crías de animales. Eso sí, o sea, las moscas, pero bueno, la mosca es una plaga fastidiosa que, bueno, claro. que si la controlamos junto con los mosquitos, pues no pasaría nada. Sí, pero no Bueno, sé, pero mejor tal vez prevenirlo. abejas, por ejemplo, que son animales más productivos y que son más, No, por lo menos ellos más atractivos para... A ellos no los afectaría, ese tipo sí, de insectos no. Ah, ok. Y para sí, mamíferos bueno, y anfibios no les haría nada esos productos. no, no, para nada, para Ah, nada. ok, O sea, lo que son mamíferos, vertebrados en general, estos son inocuos, o sea, ok. no pasa nada, no hay posibilidades de que, incluso para el caso del ser humano, un hongo entomopatógeno no puede proliferar a la temperatura del cuerpo del ser humano. Pero de todas maneras, estos son organismos que tienen una especificidad muy alta. Fíjense que en el caso de las bacterias, la bacteria no es la bacteria per se la que ejerce, digamos, la función letal. Es una toxina que la bacteria produce. Esa Mm, toxina es una proteína. Y esa proteína, cuando es ingerida por la larva, actúa a nivel del tracto intestinal en receptores específicos. Ahí se acopla a receptores específicos, de forma tal que hay una especificidad allí que se cumple en este par bacteria-insecto que no va a ocurrir con otros organismos. Hay una especificidad, ok, de acción extensiva, amplia. No es de amplio espectro como lo mm, son los insecticidas químicos ok. convencionales que tú le aplicas en el ambiente y mata todo. Claro. En este caso no. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa hasta ahora que corresponde para la estación, escuchar música, hacer publicidad y seguiremos conversando con nuestro invitado hasta ahora, el doctor Blas Dorta, jefe del Laboratorio de Procesos Fermentativos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Él presentó el Programa Nacional de Vigilancia y Control de Mosquitos con el uso de dos bioinsecticidas ecológicos y además es director de operaciones de la empresa de base biotecnológica Agrobiotech. Con él seguiremos conversando acerca de esta propuesta, este proyecto contra el dengue que estamos tratando el día de hoy aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Circuito Éxitos. Son las 12:50 del mediodía y estamos conversando con el doctor Blas Dorta, jefe del Laboratorio de Procesos Fermentativos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, con respecto a el proyecto contra el dengue que hace unos días presentó el gobierno, este proyecto junto a la Universidad Central de Venezuela para frenar el gran repunte del dengue que se está sufriendo en nuestro país. Lo increíble es que si esto resulta, doctor Dorta, podríamos ayudar a otros países de la región que están enfrentando pues esta subida, ¿no? de los casos de personas con dengue, precisamente por esto bueno, que hasta el momento no se ha podido terminar de controlar. De tener entonces éxito este proyecto, ¿cuándo se pondría digamos, en proceso ya masivamente, sí. en práctica, es lo que quiero decir, para acabar con el dengue, por lo menos en nuestro país? Bueno, está en marcha. Nosotros en Agrobiotech, que es esta empresa de base biotecnológica que funciona acá en la Universidad Central de Venezuela, eh, estamos produciendo ya masivamente esta bacteria y estos hongos. Ese programa ya arrancó desde este tiempo. Porque el éxito de este programa, de estos programas, es poder tener el material suficiente para poder hacer esas aplicaciones masivas. Mm. Y acuérdense que estamos hablando de unas bacterias que tenemos que cultivar, unos hongos que podemos cultivar en nuestros laboratorios, en nuestras unidades de producción, y eso requiere tiempo, Claro. no es tan sencillo. Claro. Pero sí, estamos en eso, estamos masificando todo eso. Claro. Sí, Y sí. todo eso lo estamos haciendo con un importante apoyo, eso hay que resaltarlo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Sí. en dos direcciones. Una, en lo que respecta a la investigación y desarrollo de todos estos procedimientos, todos estos procesos, con proyectos financiados por el FONACYT. Y ahora, cuando llevamos esto a la práctica, bueno, con un esfuerzo también muy grande de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y eso hay que resaltarlo, y yo en particular lo agradezco mucho. Claro. Por supuesto. Si se comenzara hoy, por ejemplo, una campaña masiva, entendiendo que por las características propias del producto, cada 2 semanas habría que como que repetir la aplicación tanto en las aguas como en las paredes para ir acabando con las dos fases del mosquito, tanto el mosquito adulto como la larva. ¿En cuánto tiempo podríamos comenzar a sentir los efectos a nivel nacional? O sea, ¿cuánto tiempo tardaríamos en ver una reducción sensible en la cantidad de mosquitos transmisores de estas enfermedades, tanto malaria como dengue? Bueno, esto es un proyecto que hay que ir escalando. Nosotros vamos a iniciar en este momento, pues ya estamos en eso. Vamos a iniciar acciones en 3 comunidades muy particulares que son comunidades bastante afectadas por dengue. Uh-huh. Una comunidad es acá en los Altos Mirandinos, en lo que llaman el sector La Matica. Entonces allí vamos a comenzar nuestras aplicaciones, y simultáneamente en Oriente, en el estado Sucre, en Cumaná específicamente, hay 2 comunidades donde también vamos a iniciar acciones por allá. Eso, o sea, hacerlo de un solo golpe en todo el país es más complicado, porque, bueno, porque se trata también del escalamiento de un procedimiento, y eso tiene sus complicaciones. Claro. Pero sí, estamos en eso, y siempre con la mira puesta en poder cubrir todo el territorio nacional en el corto plazo. Pero estamos en eso. ¿Y es viable económicamente ese proceso? Digamos, Totalmente. el cultivo de esa bacteria, la utilización de la tusa, del maíz, etcétera, es viable desde el punto de vista económico. Sí, tranquilamente. O sea, Ok. fíjense que en el caso de las tuzas de maíz, nosotros estamos vinculando un proceso previo. Nosotros recientemente, desarrollamos un producto para hacer el tratamiento de semillas de maíz para la siembra. Uh-huh. Y bueno, eso está andando. Es un producto que se generó en gran escala para el tratamiento de unas 30.000 hectáreas de maíz. Eso está andando.
y las plantas que son procesadoras de ese maíz generan tusa. Claro. Entonces nosotros, bueno, somos dos pájaros de un solo tiro, estamos enviando nuestro producto para el tratamiento de la semilla, ellos nos entregan la tusa, esa tusa molida, nosotros la usamos acá. Acá no se pierde nada, solamente el ruido de las máquinas. Podríamos estar Lo hablando de un demás proceso más ecológico completamente, ¿no? Claro. exactamente. Y sobre la economía es muy económico. Fíjense que acá estamos sustituyendo insecticidas químicos de amplio espectro que se han utilizado tradicionalmente en el país. Estamos hablando desde la época del doctor Gabaldón, por allá Sí. en la década de los años 40, 40 y pico del siglo pasado, con el uso del DDT y su aplicación más en Venezuela, hasta nuestros días que estamos utilizando compuestos químicos organofosforados, en fin. Bueno, eso tiene un costo, no solamente un costo en dinero en sí, sino un costo ecológico importante. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es lo más importante de todo esto, diría yo, más que el costo en sí, que de paso, digo, es más económico que un tratamiento químico convencional. Aquí lo que estamos es haciendo un cambio de paradigma. Estamos Ujú. cambiando unos productos que son venenos por otros productos que no lo son. Y eso es importante, ¿entiendes? Ok. Entonces, y en eso estamos enfocados. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué se cambia el paradigma? Bueno, porque tenemos que ser coherentes con lo que a diariamente nosotros pregonamos, y es que si vamos a intervenir la naturaleza, lo debemos hacer con métodos, con procedimientos que respeten esos equilibrios naturales. Sí, señor. O sea, no vamos a intervenir para causar más daño del que tratamos de corregir. Entonces, por eso es que estamos tratando de dejar de lado estos productos químicos que son caros, Ujú. son venenos, producen efectos nocivos sobre la salud de la gente, efectos que en la mayoría de los casos son impredecibles, vamos a estar claros. Claro. Y Por ejemplo, la eliminación de estos mosquitos no pudieran generar un desequilibrio. Bueno, no sé qué animal se come los mosquitos o forma parte de la cadena alimenticia de alguna otra especie. Al matarlos a través de este mecanismo, ¿no podríamos crear un desequilibrio En el en ecosistema, el así es. ecosistema? No sé. fíjense, fíjense que eso no es extensivo en todas las áreas del país. Ajá. Nosotros estamos, por ejemplo, el control de dengue, ¿a dónde lo vamos a ejercer? Necesariamente en poblaciones urbanas y rurales, pero en poblaciones, en sitios poblados. Ok. Estamos hablando de viviendas, estamos hablando de esas viviendas donde se almacena agua para el consumo, en pipotes, en tubitos, en cosas. Entonces, no es una cosa extensiva en todo el país, eso está restringido a una zona, o sea, Ok. donde hay actividad humana, básicamente. Entonces, si controlamos el mosquito allí o lo manejamos, porque digamos que los conceptos actuales de control de plagas basan más bien en su manejo. O sea, manejar la plaga significa llevarlas a niveles que no te causen daño. Exacto. Entonces, si eso lo logramos, y en esas zonas más o menos restringidas, que son estas poblaciones, estas comunidades, entonces sus efectos sobre el resto de los ecosistemas serían mínimos. Perfecto. Y Así es. allí tiene una función importante. Muchísimas gracias, doctor Dorta. Muchas Gracias por habernos gracias. dado estos minutos. El doctor Blas Dorta, jefe del Laboratorio de Procesos Fermentativos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, a propósito de este proyecto para acabar con los mosquitos que transmiten el dengue y la malaria a través de mecanismos biológicos, no químicos. eh, y al parecer, bastante fácil aplicación. Ojalá bueno, que funcione, sobre todo para eliminar la amenaza del dengue y de la malaria en nuestro Sí, país. señor, sí, señor. Un gran proyecto. Bueno, 12:59, momento de despedir Agenda de Éxitos por el día de hoy. Lo vamos a hacer con un tema musical de uno de los musicales de Broadway que más éxito ha tenido en los últimos tiempos. De hecho, pues ganador de 11 premios Tony. Hablamos del musical Hamilton, que estuvo nominado a